Dice la palabra del Señor en primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y Samuel le dice esto a Saúl, porque Saúl no obedeció al mandato del Señor. Saúl iba a ir a atacar al pueblo de Amalec y la consigna, la orden era: ve, hiere a Amalec, a ese pueblo, destruye todo lo que tiene, todo es todo, no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es decir, todo ser vivo que represente a Amalec lo vas a destruir, lo vas a matar, le vas a quitar la vida. No importa el hombre que sea, no importa la mujer que sea, no importa si tiene liderazgo, si no lo tiene, si es el rey, si son sus príncipes, si son sus súbditos, no importa si son animales, si son los mejores animales o los peores animales, no importa. La consigna era: tienes que destruirlo y tienes que matarlos. Y Saúl se va a la guerra. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Dice que le conserva la vida al rey de Amalec, llamado Agag. Y luego dice también que no solo le perdonaron la vida a Agag, sino a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, dice la palabra del Señor, que lo destruyeron. Y entonces cuando Samuel es avisado por el Señor y el Señor le dice a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Toda desobediencia, no importa la desobediencia que sea, por muy pequeña que sea la desobediencia, esto significa que la persona se ha apartado del Señor y no está cumpliendo la voluntad del Señor. No importa la clase de desobediencia, la clase de pecado, sea un pecado chico, sea un pecado mayor. Esto implica en automático que la persona se apartó de Dios, que la persona dejó de escuchar las palabras del Señor, dejó de hacer la voluntad del Señor y por lo mismo cometió el pecado. Y al cometer el pecado está transmitiéndole un mensaje al Señor y a los demás de que se apartó del Señor y de que no escuchó las palabras del Señor, que no hizo la voluntad del Todopoderoso. Y entonces vienen las consecuencias del pecado. Y son consecuencias graves. Son consecuencias graves. Y entonces vino el Señor, se le aparece a Samuel, le habla a Samuel y le dice que está arrepentido de haber puesto a Saúl por rey porque cometió desobediencias. ¿Cómo cree usted, mi hermana, que el Señor se siente con aquellas personas que luego de haberles dado una victoria en el ámbito económico, en el tema de la salud, en el tema familiar, de pronto el Señor ve que se apartan de Él y que dejan de escuchar su palabra y que cometen pecados, aunque sean chicos o pequeños o grandes, pero que se apartaron del Señor? O sea, ¿cómo se siente el Señor de traicionado? El Señor que puso su confianza en una mujer, en un hombre,
otorgándole algo que seguramente no se lo merecía, algo que le había estado pidiendo, algo que anhelaba su corazón. Probablemente Saúl en algún momento anheló tener algún tipo de liderazgo, anheló tener algún tipo de prominencia, anheló tener determinados recursos para sí. Y el Señor en su momento le concedió los anhelos de su corazón. Saúl no se esperaba llegar a ser rey de Israel. Sin embargo, el Señor lo tomó y lo convirtió en rey de Israel. Y lo bendijo y lo respaldó en tantas situaciones. Pero ahora resulta que de manera abierta, clara, este hombre decide no hacer caso. Le dicen, al ir a combatir a Amalek, tienes que hacer esto, esto y esto. Y no solo obtuvo la victoria, sino que no fue agradecido con el Señor en el sentido de hacer todo lo que el Señor le había dicho que hiciera. Y no lo hizo. Este hombre desobedece. O sea, no hace algo que se suponía tenía que hacer. Esto es desobediencia pura. Hacer algo que se supone usted no tiene que hacer también es desobediencia pura. Tanto hacer algo que no debe hacer como no hacer lo que se supone que debe hacer. Esto es desobediencia. Así que este hombre desobedeció, no mató al rey de Amalek, lo dejó con vida, lo mejor de los animales lo conservó. Quizá en un momento dado pensó en quedárselo, parte darlo al Señor, pero a la hora de que fue confrontado, bueno, quizá por querer quedar bien con Samuel, le dijo que todo eso era para sacrificarle al Señor, para hacer holocaustos. Y entonces, debido a lo que Saúl estaba diciendo a Samuel, diciéndole que todo eso era para como primicias del anatema, de lo que había sido tomado para ofrecer sacrificios a Jehová. Y entonces Samuel le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Mire, mi hermana, mi hermano, el hecho de que usted se sacrifique haciendo algo para Dios, el hecho de que usted diga, es que esto que estoy haciendo para Dios, bueno, me está costando un poco, pero lo estoy haciendo para Dios. Pero si por otro lado usted le está fallando al Señor, el Señor no se agrada de esos sacrificios y de ese esfuerzo. Si usted viene y dice, es que me involucré con un grupo de personas y fuimos a hacer labor social y viera todo lo que nos costó usted, lo que nos costó llegar a ese lugar. Tuvimos que caminar esto, tuvimos que subir en montañas, tuvimos que pasar ríos, tuvimos que cruzar potreros. Y bueno, nos cayó el aguacero encima, llevamos sol, pero fuimos a hacer esa labor social con estos niños en esta aldea. Pero resulta que regresa usted de lo que fue a hacer y empieza a mirar lo que no tiene que mirar, a pasar tiempo en redes sociales mirando personas del sexo opuesto con poca ropa, o en la misma actividad que usted hizo o en la que usted participó, usted comienza a hablar de temas inapropiados con alguien del sexo opuesto. La misma actividad en la que usted participó, usted se fue con una persona que no era su esposo, con tal de hacer la obra del Señor, se fue en una moto con un varón que no era su cónyuge. Usted está cayendo en desobediencia, usted no está honrando al Señor. ¿Y de qué sirve que usted se sacrifique haciendo algo para Él si por otro lado usted le está fallando?
¿Cuántas personas no hacen labor social, se sacrifican haciendo algo por los demás y lo hacen únicamente para suavizar un poquito el sentimiento de culpa que de manera constante mantienen? Porque saben que están en desobediencia, saben que están en pecado, saben que están en adulterio, saben que se drogan, que se emborrachan, que hacen cosas malas por otra parte, pero por ese lado quieren menoscabar un poco esa sensación de culpa. ¿Cuánta gente a final de año no se va y dona dinero para regalar juguetes a niños? ¿Cuántas personas no hacen cosas por alimentar a tal o cual familia en necesidad? Todo eso es bueno, es maravilloso. Pero si usted por otro lado le está fallando al Señor y está haciendo cosas incorrectas, créame, mi hermana, mi hermano, que usted está en desobediencia. Usted no está haciendo las cosas como Dios quiere que se hagan. O sea, cualquier situación que implique un sacrificio. Usted se va a meter en un ayuno, va a ayunar un día o 2 días, pero por otra parte está haciendo cosas incorrectas. Como dice Isaías, que el pueblo ayunaba, pero por otro lado cometía injusticias, y ese no era el ayuno que Dios quería. Si usted ayuna, qué bueno que lo haga. Pero si usted está ayunando y después de ayunar llega a casa, maltrata a los hijos, los trata de lo peor. Usted está, recién salió de un ayuno y sale del ayuno, a los 2 días está hablando con una persona, algún tipo de conversación inapropiada, indecente, inmoral. Usted ayuna, está usted viviendo con una mujer que no es su esposa. Usted ayuna y usted está haciendo cosas indebidas. Créame, créame, créame. ¿De qué sirve ese sacrificio? Usted viene y dice, es que me sacrifiqué, di una ofrenda, hice una siembra para la obra del Señor y me quedé sin nada por dar esa siembra. Fue un sacrificio para mí dar ese dinero. Claro, por supuesto, Dios le va a bendecir por la siembra que hizo. Eso es un hecho. En la economía usted puede cosechar. Pero ¿qué va a pasar? Ese sacrificio no lo va a llevar a usted a agradar el corazón del Señor, porque usted no estará en una completa obediencia al Señor. Es decir, no estará viviendo en la voluntad perfecta, sino únicamente en la voluntad permitida. Y resulta que hay gente que porque ha sembrado, que porque ha ofrendado, que porque ha diezmado, y usted la mira que el Señor les ha dado, el Señor les ha bendecido, les ha dado en la economía, pero ¿qué pasa en el tema de la salud? Hay enfermedad, hay un miembro de la familia con una enfermedad terminal, él mismo con algún padecimiento difícil, caótico, sufriendo. De pronto que un accidente, de pronto que pierden un hijo, pierden una hija, y ahí viene, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo voy a la iglesia, si yo te diezmo, si yo te ofrendo, si yo siembro para tal o cual ministerio, pero ¿qué pasa? Sembraba para la obra del Señor y cosechaba en la economía, pero sembraba para la carne y segaba corrupción. Sembraba en el pecado y el Señor le dio su merecido, lo llevó al desierto, le quitó quizá algo que él más amaba y anhelaba, le dio en donde más le dolía. Y luego viene la pregunta y el reclamo al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es fácil, porque estás en pecado, porque estás en desobediencia, porque le estás fallando al Señor, porque estás con una mujer que no es tu esposa, porque la esposa está con un hombre que no es su esposo, porque está codiciando a una persona que no es su cónyuge, porque se involucra en conversaciones inmorales, eróticas, inapropiadas, porque pasa tiempo en el celular mirando cosas que no debe mirar, videos que no debe mirar. ¿De qué sirve que por una parte se sacrifica y por otra parte le falla a Dios? En donde usted siembra, ahí va a cosechar. Usted siembra en la economía y siembra dinero, el Señor le va a cosechar porque el Señor es justo, ¿no? Y dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Siembra una ofrenda, siembra dinero y el Señor le va a dar y le va a devolver. Pero ¿qué pasa?
por otro lado, está sembrando para la carne. De la carne está segando corrupción. Está cometiendo pecados. Si es hijo o hija, si el Señor le ama, si el Señor le ha tomado como por hijo o la ha tomado como una hija, el Señor le va a disciplinar. Porque a todo aquel que el Señor toma por hijo, lo disciplina. Usted no va a disciplinar a los hijos del vecino. Usted no va a disciplinar a los hijos de una su amiga. Usted disciplina a sus hijos. Y el Señor hace lo mismo. El Señor disciplina a sus hijos. Y hay casos que la disciplina del Señor es tan fuerte que aunque la persona siembre en la obra del Señor económicamente, aún así el Señor le puede llevar a una quiebra financiera. Porque el Señor no solo espera de usted su siembra, también espera de usted su corazón, su mente, su alma, su espíritu. Porque el Señor no quiere que usted se pierda, sino que usted proceda al arrepentimiento. Y entonces Samuel le dice, se complace Jehová tanto. O sea, es tanta la complacencia del Señor en el holocausto como en que se obedezca las palabras de Jehová. O sea, el Señor se agrada más en que usted le obedezca en todas las áreas y en todos los aspectos de la vida, y no solamente en aquellos momentos o en aquellas áreas donde usted se sacrificó para hacer algo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención y obediencia van de la mano. Una persona que obedece es una persona que está atendiendo la palabra del Señor. Una persona que hace lo que el Señor quiere es porque le ha atendido a su palabra. Por eso, cuando usted escuche la palabra, atienda la palabra. Ponga todo el foco de su atención en esas palabras. Es triste que en muchos grupos cristianos, cuando hay un culto, el predicador está dando la palabra y los niños correteando por todos lados. El pastor predicando y los niños jugando ahí como que fuera un parque de diversiones, corriendo de un lado para otro. Y la gente distrayéndose, y otros en el teléfono, y otros respondiendo mensajes, y otros mirando para otro lado. Y lo que menos hacen es atender al predicador, atender la palabra del Señor. Usted se pone a leer la palabra, se pone a leer la Biblia, unos minutitos atiende usted la palabra, y de ahí siga leyendo, como es la mente de traicionera. Sigue leyendo, pero sus pensamientos están volando por otro lado. En ese insulto que le hizo la vecina, en ese mensaje que le mandó su esposo, o en ese mensaje que le dijeron, donde le decían que lo vieron a él con la mujer extraña. O esas últimas palabras que le dijo su esposo antes de retirarse e irse de la casa. O en eso que le dijo su suegra, que por favor dejara de molestarlo a él porque él tenía derecho de rehacer su vida. Y que usted no se metiera. Y se lo dijeron por la mañana y pasa todo el día dándole vueltas a ese pensamiento, y usted abre la Biblia y se pone a leerla y el foco de atención está en un 5% y el 95% está en lo que le dijeron por la mañana. Porque no hemos aprendido a identificar los pensamientos y a llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. No hemos aprendido a detener los pensamientos y a enfocar el pensamiento en lo que queremos hacer, que es la palabra del Señor. El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire, es como que, digamos, en un matrimonio, el esposo se sacrifica toda la semana trabajando, o todo el mes,
trabajando, sudando la playera y con el sudor de la frente consiguiendo para los frijoles, los alimentos, y se los lleva a la esposa y a los hijos. Pero luego de eso se va con los amigos a emborracharse, a los prostíbulos, o se va con la mujer extraña, desatiende a los hijos. En lugar de compartir con sus hijos, comparte con los hijos de la mujer que tiene, de la mujer extraña. O sea, ¿de qué sirve que se sacrifique por la familia, por ella, por los hijos, si por otro lado está en desobediencia, está violando el pacto matrimonial, está pecando contra el Señor y también contra su esposa, contra el matrimonio, pecando contra los hijos? ¿De qué sirve que una persona se sacrifique por sus hijos? En el caso de una hermana que tiene que salir a trabajar porque el esposo la abandonó, no le está apoyando económicamente y ella tiene que ver qué hace para la manutención de los niños y se sacrifica por ellos. Pero no solo pasa tiempo fuera de casa porque está trabajando, los descuida ahí, pero bueno, de alguna manera se justifica que los deje con la mamá porque ella tiene que ir a trabajar, pero luego regresa y después de sacrificarse todo el día trajo el pan, digamos que le pagan por día, trajo las tortillas, los frijolitos, los huevos, y en lugar de ponerse a compartir con sus hijos, se pone a ver cosas en el teléfono y pasa horas viendo eso, o llama a una a su amiga y se pone a platicar y en el lero con la amiga y los hijos por un lado. ¿Será que está atendiendo a los hijos? Y la respuesta es no. Entonces dice la palabra que el prestar atención es más importante que la grosura de los carneros, que la grosura, que el tamaño, el nivel, la magnitud del sacrificio. Por una parte se sacrifica, pero en el momento del ocio, en lugar de compartir con sus hijos, dialogar con ellos, jugar con ellos y pasar tiempo de calidad, ya que en cantidad no mucho lo puede pasar, en lugar de hacer eso, en lugar de focalizar su atención en sus hijos, focaliza su atención en las redes sociales o focaliza toda su atención en el esposo ausente, buscándolo en redes sociales, espiándolo en redes sociales, focalizando toda su atención en qué publica o qué no publica. ¿De qué sirve que se sacrifique por sus hijos por un lado, si por otra parte no les está prestando la atención debida? O la esposa que se sacrifica por el esposo, lavando la ropa, cocinando, preparando la comida, yendo al mercado, y es un sacrificio lo que hace, pero cuando llega el esposo, lo menos que hace es atenderlo. Él quiere platicar con ella y ella en el celular. Él quiere conversar con ella y ella platicando con la vecina. Él quiere conversar con ella y ella en su mundo, ¿no? De pronto él en el trabajo alguien le brinda toda esa atención que la esposa no le da y resulta que él se va de boca con la otra y resulta teniendo una segunda relación. Y resulta que no solo tiene una segunda relación, sino que se convierte esa segunda relación en la única relación porque termina dejando a la esposa que nunca lo atendió, que nunca le prestó atención en ninguna área, ni en la comunicación, ni en la intimidad sexual. Él quería tener intimidad sexual con ella y ella no tenía tiempo ni para eso, o cansada de tanto oficio y no se interesaba en las necesidades fisiológicas de él. Lo mismo pasa con las esposas, ¿no? El esposo no la atiende. Ella quiere hablar con él tempranito, no la atiende. En la noche llega él cansado, ella quiere conversar con él, tampoco la atiende. El fin de semana la esposa piensa, bueno, el domingo voy a hablar con él, tampoco la atiende. Y resulta que en la calle otro que quizá físicamente nada que ver, pero él la atendió, él la escuchó, él le prestó toda la atención y hasta se enamoró de él. Y resulta que dejó esposo por otro. Los padres que no atienden a los hijos,
Los hijos quieren hablar con mamá y mamá no los atiende. La hija le quiere contar a mamá algo que está pasando y mamá, sí, mija, sí, mija. Y ella cocinando, es que fíjate que en el colegio o en el instituto esto, bueno, mi hija, alcanzame la sal, por favor, mira, tráeme el cuchillo. O sea, está atendiendo lo que está haciendo en la cocina en un 95% y apenas un 5% atendiendo a la hija solo en frases de mantenimiento. Bueno, sí, pues, ya. Entonces, sí, me das permiso. Ajá. Vaya, mija, vaya, está bueno. Mira, alcanzame los fideos. Y de repente la mamá se da cuenta que le estaba pidiendo para irse a una excursión, pidiendo permiso para irse a una excursión, y la patoja agarra camino. Y después ella dice, ¿pero en qué momento me pediste permiso? Mamá, cuando estabas cocinando me dijiste que estaba bueno. ¿Y qué pasa en aquellos casos delicados donde los hijos o la hija o el hijo está pasando por una depresión severa, que porque la dejó el novio y la hija ahí queriendo comunicarse con la mamá, con el papá, y no le dan la atención debida? O el hijo que se quiere comunicar con la mamá, con el papá, que quiere la atención del progenitor y se la da un pandillero en la calle. Pues se va de boca con el pandillero, se hace el gran amigo del pandillero. Y de ahí resulta que los pandilleros son los que lo atienden, lo escuchan y termina siendo un pandillero. ¿De qué sirve que el papá se preocupe, se sacrifique, ahí sudando la playera todo el día para llevar el pan a la mesa, si no atiende a sus hijos, si no atiende a la esposa? Así que es bueno el sacrificio, por supuesto, pero si a la par va la atención. Es bueno el sacrificio, por supuesto, pero si a la par va la obediencia. Así que este es un momento para examinar nuestro corazón, nuestra alma, y ver hasta qué punto estamos siendo obedientes para el Señor. Hasta qué punto estamos atendiendo al Señor, atendiendo su palabra, atendiendo el momento en el que le alabamos y le adoramos. Hasta qué punto estamos atendiendo a nuestros hijos. En el caso de aquellas personas que van a escuchar este video, ¿hasta qué punto usted está atendiendo a su esposa? ¿Hasta qué punto la esposa atiende al esposo? ¿Hasta qué punto usted está entendiendo la importancia de la obediencia y de la atención? Cuando el Señor le traiga de vuelta a su esposo, ¿hasta qué punto usted va a estar dispuesta a atenderle de buen corazón, de la mejor manera, enmendando las faltas que se cometieron antes de que él o ella se fuera? El sacrificio es importante. Por supuesto, Dios mismo estableció los holocaustos y los sacrificios. Él mismo. Diezmar y ofrendar es importantísimo. El Señor lo estableció. Pero diezme de su tiempo, mi hermana, mi hermano. No solo su dinero. Saque tiempo todos los días para presentarse delante del Señor y servirle. ¿Cuál es el diezmo de 24 horas? 2 horas y algo, ¿no? 2 horas, 40 minutos quizá. Ofréndale su vida, su alma, su mente, su corazón. Ofréndele de su tiempo. Porque allí, en esa consagración, usted verá el nivel de santidad que usted va a alcanzar. Y entonces el Señor se va a agradar de todos los aspectos de su vida. No solamente en aquellos aspectos que requieran un sacrificio, por ejemplo, en la vía económica. Porque el Señor la quiere a usted completa. Y en el caso de los varones, los quiere completos. Completos. Así que vamos a orar. Padre Dios, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor amado,
suplicándote, Señor, que nos ayudes a ser obedientes. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a atender tu palabra, a atenderte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Pero también ayúdanos a atender a nuestros seres amados, a nuestros seres queridos. Señor, que cuando hablemos con mamá, si todavía tenemos la dicha de tener a mamá con vida, le prestemos toda la atención en esa llamada telefónica. Cuando vayamos a visitar a nuestros padres, Señor, que no estemos ahí con el teléfono en la mesa y mamá esperando una conversación. Que mamá está hablando y en lugar de que la hija la atienda, la hija con el celular. O la hija atendiendo solamente a los niños. Claro que hay que atenderlos, pero hay que atender a mamá también. Esa llamadita telefónica de papá. En algún momento, Señor amado, vamos a dejar de recibir esa llamada de mamá. En el caso de las que tienen a su papá todavía con vida, o tus hijos que todavía tienen a papá con vida, esa llamada del papá, en algún momento la van a dejar de recibir cuando tú te lleves a papá de la tierra. Esa llamadita de mamá, ese mensaje en el WhatsApp, esa nota de voz en el WhatsApp, en algún momento van a dejar de llegar esas notitas de voz. Esa petición, hija, por favor, mira, necesito que me ayudes. Hija, por favor, o hijo, por favor, esto, lo otro. En algún momento, Señor amado, van a dejar de pedir. Y es nuestra obligación como hijos darles a ellos, porque ellos nos dieron a nosotros cuando éramos pequeños, cuando éramos adolescentes, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Dios, ayúdanos a ser los mejores hijos para ti. Los mejores hijos para nuestros padres, los mejores padres para nuestros hijos, los mejores cónyuges para nuestra esposa, para el esposo. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo te lo ruego. Autoriza, Padre, esto que te hemos pedido, que nuestro Señor Jesucristo pueda sellar con su sangre esta autorización y que el Espíritu Santo lleve a cabo el milagro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén, mis hermanas, el Señor les bendiga.